Ashan y Anticate Oxepa. Aquí estamos otra vez. Ashan tiquistasque, tizcaquisque, Huantitlatoa. Hoy vamos a ver, más que ver, vamos a observar, vamos a escuchar y vamos a hablar, pero también vamos a callar. Ashan inintonali, tiztlatoas, tlen Quijpano nochipa y pantonali, guantonali. Hoy vamos a ver el día a día. El día a día. Estamos en el mes de mayo. Bueno, quizás ahorita por la situación que se está viviendo, pues no se festeja el mes de María. ¿Y de dónde viene esto del mes de María? Que las niñas y los niños iban a ofrendar flores a la Virgen María diariamente en las tardes. Nochipa y pan tlacosemilhuitl. Todas las tardes, inon sihuapili, pipiltontli, inmonenemi, guanincuica, inmait, incuica, insochime, guanompamo nenemi, guanmoiscuamachotia, ispancinco, intonantzin. Las niñas y los niños van con su ramo de flores caminando frente a la Virgen, Guanompamoixcuamachotía, y allí hacían una reverencia, Guanzanima, Inmocuecuepa. Y enseguida, pues daban la vuelta, Huanquichigua, Insemalacach, para hacer un círculo. ¿De dónde viene esto? Cuando llegan los frailes, ¿sí?, en la invasión, y ven Ixpancinco, in Xochipili. O sea, frente a la Xochipili, efectivamente, niñas y niños traían flores que iban a traer del campo. Sí, antaño, todavía hasta allá, por 1935, había muchas flores en la ladera del Teutli. Miaki in Xochime, muchas flores. Innochin in Xochime incualnesqui, que inon mestli. Todas las flores eran tan bellas como la luna. Y yo no me talfiaya in Tosixtli. Así decían nuestras abuelas. Tosixtli quiere decir que las estrellas son nuestras abuelas. Y entonces, pues los toltecas, sí, no es que mandaban a las niñas o a los niños, sino los guiaban Ipanotli, en el camino, Campapanoya, allá por donde pasan. Todavía aquí hay un lugar, en el camino antiguo hay un lugar que se llama, bueno, hay muchas toponimias, pero ahí hay un lugar que se llama Tehuehue, o sea, la piedra antigua. Y ahí se bifurcan dos caminos, uno que va hacia el Teutli y otro que va hacia el Yeteco. Los niños iban a traer flores al Yeteco y las niñas iban a traer flores al Teutli. Y ya venían con sus flores. Pero cuando llegaban al Yeteco y cuando llegaban a las faldas del Teutli, Ompaka inon, in Ixpocatzin, in Momitotía, in Cualica. Allí está la doncella para danzar. Una danza que tenía que ser perfecta. Guanzanima momalacachoa, in Ixpocatzin. Y empieza a girar. Miaki in momamalacachua. Empieza a girar. Guanzanima yomoiguinti. Y enseguida que ya se embriagó,
Quimitalfia inon Siguapili, y les dice a las niñas, Sigualmica, Siquistania nunca miaquin Xochime, vengan para acá, miren, aquí hay muchas flores. Onca san Xochitl, pero hay una flor única, que es de esta manera. Esta es Xochitl, la flor única, la flor singular. Amoquicocototzas, Santlalhuis, no la van a cortar nada más por cortarla. Inon Ixpocatzin, la doncella, Yomoihuinti, la doncella que está en esa embriaguez, San Quiixta inon Siguapili, empieza a observar a las niñas, Juan Sanima, Quilfía, y enseguida le dice, Intehuatzin Sigualmica Canian, a ver, ven para acá. Xiquista in Xochitl, observa la Xochitl. Le empieza a observar Juan Sanima y Pancampamotlatlachía, y enseguida al estarla observando, Inmomamalacachua in Xochitl. Y entonces hay la ilusión óptica de que empieza a girar, pero es por el movimiento de Inmolinía, Huahualmica miaquin yeyecatl. Se empieza a mover como que gira, porque viene un viento fuerte que lo mueve. Y entonces decía, Inmolinía in Xochitl, esta flor está en movimiento. Meláhuac, es verdad que Inmolinía. Juan Sanima, Quimitalfía, inon Ixpocatzin in Siguapili. Y enseguida le dice la doncella a la niña, Inmalacachin tenchicahuac, Xiquista que Inmolinía in Xochitl, Inquixpia in Itic, Imiaquin tenchicahuac inon Intzopelic, Cainon Timomachilia, Tlentihcuica, inon Xochipili. Círculo poderoso, observa cómo se mueve esta flor. ¿Cómo se mueve esta flor? Este movimiento de la flor crea el círculo poderoso que le agrada a la Xochipili. Juan Sanima Quitlatlanía inon Siguapili. Y enseguida la doncella le pregunta, la Siguapili, la niña, le pregunta a Inon Ixpocatzin, le pregunta a la doncella, Tlica Quixpactia inin Xochitl inon Xochipili. ¿Por qué es que le gusta la flor, esta flor le gusta a la Xochipili? A Xantiquistas. Inin Xochitl Quenmetzli, esta flor es como la luna. Inyencuic, nueva, Chipagua, creciente, Mixtemi, llena, Juan Sanima, San Maticatzin, menguante. O sea que esta flor tiene las 4 fases de la luna. 4 fases de la luna. Y entonces, de una vez que la flor es cortada por la Insiguapili, por la niña, Oxe Insiguapili, Ingualmica, Huancocototza, Oxe Xochitl. Y enseguida las demás niñas empiezan a cortar las demás flores.
Juan Sanima in Mojtlapalo, y enseguida lo abrazan, Quense Mashkostli. O sea, llevan las flores de esta manera. Juan Ompa in Xochitlincuicatl, y van cantando a las flores. Axanihcuica in Xochitlixpantzinco in Tonantzin. Hoy llevo las flores frente a Xochipilli. Maonca miakin in Xochime, miaki in Xochime, maonca nochipa y Pantlalnantzin Cuatlicue, para que haya muchas flores por siempre en el vientre de mamita tierra. Y yon inmo nenemi in Siguapili Juan Pipiltontli. Así era como las niñas y los niños. Oxepa y non tomomachilia. En la siguiente sesión vamos a hablar cómo los niños iban a traer las flores al Yeteco para llevarla Ixpantzinco in Xochipilli, para llevarlo frente a Xochipilli. Tazocamati miak, amotilnamiki, no se te olvide, in Mexpactía. ¿Te gusta? Pues difúndanlo todos por ahí con sus amistades, pero que oncamiactin que en Xochime, para que haya muchos, pero muchos seguidores como las flores. Tlazocamati miak. Muchas gracias.